Vamos a tratar esta tarde una patología que quizá la mayoría de los odontólogos no piensan en ella, pero es una condición que está presente y debemos estar en la capacidad, por lo menos, de evaluarla y referirla, si no la vamos a tratar, y de hacer una biopsia, por lo menos de identificarla y saber qué hacer, porque uno no tiene que tratarlo todo. Ningún médico trata todas las cosas, ningún odontólogo trata todas las cosas, pero por lo menos dar una voz de alerta y decir, ¿quién me puede comentar lo que es el cáncer? ¿Por qué ustedes creen que eso vino ese nombre? ¿De dónde salió eso? El nombre de cáncer. Di Camila o Miguel o Saoni, ¿quién se atreve a comentar? Yo creo que eso tiene que ver, doctor, disculpe, cáncer, porque el cáncer mayor, o sea, es como una anomalía en el crecimiento o producción de células del cuerpo. Perfecto. Entonces, pero doctor, ¿de dónde? Dime. voy a abundar sobre el tema. Vamos a ver, dime. Ok. Realmente, como decía el compañero anteriormente, es una reproducción, o sea, normal de la célula. Sí. Pero se da obviamente porque ellas no llegan a la apoptosis, o sea, a la muerte celular, sino que siguen reproduciéndose, se siguen reproduciendo. Pero sin parar, sin ni siquiera llega a la apoptosis. Exactamente. Pero la pregunta doctor, que yo... Dime. Usted se refería como a la palabra etimológicamente, ¿verdad? Exactamente. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Por qué se le llama cáncer a esa enfermedad? Vamos a ver. Yo pude encontrar que viene del griego carquinos, que cangrejo. Significa cangrejo. Exactamente. Que los griegos fueron los primeros en denominar a los tumores y otras lesiones ulcerosas como carquinos. Sí, y ustedes saben todo, porque primero el cáncer de mama, que era el más frecuente, hacía presencia en el cuadrante externo. Si uno divide una mama en 4 cuadrantes, en el cuadrante externo es la zona de mayor prevalencia y parecía como la patica de un cangrejo, y por eso le pusieron, por eso vino de cáncer de cangrejo y de cosas esas. Eso es un aspecto histórico. Doctor, que, dime. Y también dice que el prefijo car significa duro. Exactamente. Tenía forma de cangrejo, porque no era una forma exacta, pero parecía la patica de un cangrejo y era duro, y sobre todo en los primeros sitios donde empezaron a observarlo fue en la mama. Ahora, otra pregunta. ¿Ustedes creen que cáncer es una enfermedad sola, así como tal? ¿O hay muchos tipos de cáncer? Hay muchos tipos de cáncer. Es un conjunto de varios. Hay mucho. Claro, entonces esa es una palabra, un término genérico que representa una condición así. Vamos a ver qué es lo que quiere decir esa condición. ¿Qué dice ahí? Una de las características primeras. ¿Qué dice ahí en ese primer titular? Células anormales crecer sin control. Exacto, lo que ustedes muy bien han dicho. Son células que tienen una conducta antisocial, comienzan a crecer sin ningún control. Ustedes saben lo que quiere decir metástasis. ¿Qué quiere decir ese término? ¿Qué significa metástasis? Que se prolifera. ¿El qué? Metástasis es cuando se rega. Exacto, la propagación. Cuando afecta un órgano aparte del órgano principal. La propagación. Que no solamente se queda en un solo lugar, sino que puede expandirse a otro. Exacto, pero se propaga, se riegan. Exacto, eso los metástasis lo que quiere decir es propagación a distancia. O sea, que a partir del punto de lo que se llama el tumor primario, puede propagarse por 2 vías, o por la vía sanguínea o por la vía linfática. Eso es importante que ustedes lo sepan. Por la vía sanguínea, los sarcomas se propagan por la vía sanguínea, los carcinomas por la vía linfática. Los carcinomas son tumores malignos de origen epitelial, los carcinomas, los cánceres de la piel. Y los sarcomas son tumores de origen conjuntivo. Dijimos entonces que los carcinomas se propagan por vía sanguínea o por vía linfática. Los carcinomas. ¿Por dónde? Por vía linfática. Exactamente. Y los sarcomas se propagan por vía sanguínea. Exactamente. Eso es importante. Otro detalle también, que creo que se lo comenté. Los carcinomas son más frecuentes en personas de edad
y los sarcomas en pacientes jóvenes. Ese es otro detalle importante. Los sarcomas más frecuentes en pacientes de jóvenes, los sarcomas, y los carcinomas en pacientes de edad. Ese es otro detallito también. Eso como que ahorita ustedes comentaron muy bien. ¿Qué dice ahí en ese tercer titular? En ese de ahí. Ignoran la apoptosis. Exactamente. Quiere decir que si hace los locos, se le olvida que se tienen que morir a la célula y siguen reproduciendo. Ignoran la apoptosis, que la apoptosis significa muerte celular programada, y ellos siguen reproduciendo. Esa es otra condición. Evaden el sistema inmunitario, se burlan del sistema inmunitario y siguen como chivos sin ley y respetando todas las condiciones que deben seguir. ¿Cómo aparece el cáncer? Bueno, se producen modificaciones en los genes de la célula. Puede haber factor irritativo crónico. Esa es una de las etiologías del factor irritativo crónico. Recuerden que yo siempre les comento, cualquier lesión que aparezca en boca, que pasa de 7 a 11 días, es maligna hasta que se demuestre lo contrario. Recuerden eso siempre. Las lesiones en boca no es necesario ni siquiera ponerle ni hacerle nada. Si no se curan solas, hay que ponerse inmediatamente en alerta, porque en la boca, cualquier lesión que pasa de 7 a 11 días es maligna hasta que se pruebe lo contrario. Until proven otherwise, como dicen los americanos. Eso es. Puede tener también origen virósico, aparte del factor irritativo crónico, origen virósico. Ahora mismo el virus del papiloma, de todo eso siempre se está vinculando a muchísimos cánceres ahora de garganta y de todo. Inclusive, sí ya he visto el virus del papiloma humano también, el problema de genital y otro tipo de cosas. Bueno, esa es otra condición también, el factor virósico. El defecto en la falla inmunitaria, el mecanismo de defensa, y también puede haber un factor... Diga, ¿cómo fue? Bueno, y puede haber un factor hereditario también. Hay patrones familiares que heredan. Muchas de las enfermedades tienen un componente hereditario, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, muchísimas cosas tienen factores hereditarios. Entonces, eso es, ya hemos visto que el cáncer tiene todas esas condiciones. Cambio de los genes, factores irritativos, virósicos, falla inmunitaria y factores hereditarios. Como dijimos ahorita, los carcinomas son de origen epitelial. ¿Se propagan por vía linfática o por vía sanguínea? Los carcinomas. Por vía linfática. Exactamente. Y los sarcomas por vía sanguínea. Muy bien. ¿Y los sarcomas son más frecuentes en pacientes jóvenes o en pacientes adultos? Los sarcomas. Jóvenes. Muy bien, exactamente. Eso es importante. La vía de propagación del cáncer, como ustedes lo ven aquí, eso se llama metástasis. Puede ser que el cáncer primario a lo mejor esté en hígado, en cualquier lado, y hacer metástasis en el, que esté en otra zona, y hacer metástasis en hígado, en el pulmón. Como se ve, comienzan a difundirse en el sistema linfático, como estamos viendo ahí. El crecimiento, aquí se ve las células junto a células tumorales, cómo se van difundiendo, cómo se van propagando por el mecanismo que se llama metástasis. La leucemia es un tipo de cáncer ya que se presenta en los glóbulos blancos, en la médula ósea generalmente. Se clasificarán ya de acuerdo al predominio de la serie blanca que esté presente. No forman, la leucemia es distinta a los cánceres tradicionales, convencionales, porque no forman tumores. La leucemia estamos hablando de células que se mueven, de células blancas que no forman tumores sólidos como un cáncer, por ejemplo, un cáncer que forma una masa, que tiene otro tipo de características. Las leucemias se mueven y no tienen la consistencia. Se acumulan en la sangre y desplazan los glóbulos normales y ocupan el espacio. Se hacen dueños del territorio, por decirlo así. Van desplazando a las células normales y se hacen dueños de eso. Linfoma, hay muchos tipos de linfoma. Linfoma de Burkitt, linfoma de Hodgkin, linfoma no Hodgkin, hay muchos tipos de linfoma dependiendo. Entonces ya la mayoría de los linfomas y las leucemias, Dime. Entonces la leucemia sería un tipo de sarcoma. No.
Sarcomas son tejidos conjuntivos. La leucemia es un cáncer de células leu. ¿A qué se refiere? A leucocitos. O sea, es un tipo de los glóbulos blancos. Es un cáncer, pero de las células de los glóbulos blancos. Los sarcomas no, porque un osteosarcoma es una masa sólida. Okay. ¿Tú me entiendes? Esto no es, fíjate lo que dijimos aquí atrás. ¿Qué dice ahí en la segunda línea? No forma tumores sólidos. Exactamente. Se acumulan en la sangre y desplazan los glóbulos normales de la sangre. Me gustó tu pregunta, porque ya eso le aclara a usted el concepto de lo que es una masa, de lo que es un tumor, a lo que es la leucemia, que no forma tumores sólidos. Mira lo que el linfoma de Hodgkin, no Hodgkin, hay de Burke, hay muchísimos tumores, muchísimos linfomas que no vamos a entrar en detalle. Mieloma múltiple, recordar que es un tumor que comienza en las células plasmáticas. Se llama enfermedad de Kahler también. Eso lo vimos más atrás, lo repasaremos en otro momento. Los melanomas es un tumor que está relacionado con la melanina, con los melanocitos. ¿Quiénes son los melanocitos? ¿Quiénes son esas? Lo que le dan color a la piel. Exactamente, que le dan color a la piel. Y entonces los melanomas, cuando hay alguna anomalía ya en ese pigmento, entonces también, no solamente la piel, pero también los melanomas pueden aparecer en los ojos. Muy raro un melanoma en ojo, pero puede aparecer, para que lo tengan pendiente. Yo les evalué, yo creo que les mencioné a ustedes una tabla para recordarlo con las 5 letras A, B, C, D, E, ¿verdad? Ustedes la recuerdan. Asimetría, borde, color, diámetro y evolución. La asimetría en el borde, cuando son irregulares, cambios de color, cuando aumenta el diámetro y la evolución, que generalmente es rápida. Esa es una característica que distingue a los tumores malignos de los que no lo son. Los tumores malignos siempre se propagan y se reproducen rápidamente. Eso es importante. Cambio no canceroso en los tejidos. Bueno, estos son algunas otras cosas que dice la hiperplasia. Hiperplasia es un crecimiento anormal, más rápido de lo normal, pero que no llega a ser maligno. Hiperplasia es un crecimiento. E hipertrofia también son crecimientos más rápidos de lo normal, pero no llegan a la velocidad de los tumores malignos. Displasia es más grave que la hiperplasia. Las células se ven anormales también. La displasia es otro tipo de trastorno. Y carcinoma in situ es un cáncer de origen epitelial, pero que no atraviesa la membrana basal, o sea que se mantiene en las capas superficiales. Eso le llaman carcinoma in situ, o sea, en el sitio, que no atraviesa la membrana de la basal. Esto que entonces lo que vamos a ver ahora, cómo la gradación de un tipo de los tumores, cómo se emplea. Eso dice cómo se ven las células y la velocidad. Con eso se puede más o menos predecir a qué velocidad va a crecer el tumor, si va a crecer rápido, si va a ser lento. Entonces, y se llama bien diferenciado si las células se asemejan a los tejidos normales. O sea, cuando todos los tejidos bien diferenciados, eso quiere decir que las células se parecen al tejido que les dio origen. Entonces vamos a ver cómo se clasifican los grados de un tumor. Eso va a tener que ver con la malignidad, grado. Bien diferenciado quiere decir G1, quiere decir que tiene un grado de diferenciación bien diferenciado, es un grado de malignidad bien bajo. Moderadamente diferenciado, grado intermedio, escasamente diferenciado, grado alto. Ya cuando estamos hablando de grado 3, ya es un tumor que está escasamente diferenciado. Eso quiere decir que es un tumor mucho más agresivo. Indiferenciado, G4, ya eso es ya casi la última característica. Entonces, el sistema TNM, como es muy fácil de recordar, tamaño, número y metástasis. Tamaño, número y metástasis. Vamos a ver. T1 es el tumor. Nódulo se refiere a si hay ganglios o no, que puede ser ganglios del mismo lado o de ambos lados. No es lo mismo, por ejemplo, hablar de un tumor que solamente tiene ganglios del mismo lado donde está el tumor. Por ejemplo, un tumor que esté en el lado derecho de la mandíbula y que solamente tenga ganglios de ese lado, a un tumor que tenga N2, que tenga ganglios de ese lado y del otro lado. Ya eso es más complicado. Quiere decir que ya está haciendo metástasis. Eso es importante en el estadiaje del tumor. Y metástasis también, si hay propagación a otro órgano. Recordar eso, el estadiaje del cáncer es TNM. T se desconoce cuando es un concepto antes de 1. T0, no hay evidencia de tumor. T1 quiere decir que el tumor in situ, quiere decir que el tumor está circunscrito, está localizado en un punto. T2, T3, T4 va a depender si mide 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Ya eso, el tamaño es lo que nos va, la dimensión
es lo que nos va a dar la categoría de T1, T2, T3, T4. Ya un tumor T4 ya pasa de 4 o 5 centímetros de tamaño, ya es un tumor bastante importante. Categoría N. Recordamos que dijimos la estadía GRT NM. N. Si N0, por decirlo así, no tiene ganglios de ningún lado, o sea, está el tumor primario, pero no tiene adenopatía, no tiene ganglios. N1, N2 y N3, dependiendo N1, si hay, dependiendo del número y localización de los ganglios, N1, N2 y N3. La categoría M se refiere a metástasis. Si no hay evidencia de metástasis o de propagación a distancia, entonces se pone en M0. Si hay M1, presencia de metástasis a distancia. Los estadios se denominan del 1 al 4, siendo estadio de buen pronóstico 1 y el de peor pronóstico el 4. A eso que se refiere. Cuando está en estadio 1 es que apenas tiene metástasis, pero ya tiene estadio 4, ya el asunto está más regado, está más difundido. La categoría residual se clasifica en, una vez que se trae, o sea, ya eso es ya en el postquirúrgico, después si puede, si no puede ser, si tumor residual, quiere decir que la enucleación, la extirpación fue completa. O R1 si quedó tumor residual microscópico. Ya eso es una cosa. Entonces, tipos de tratamientos que se emplean para el cáncer son varios, dependiendo de la naturaleza del tumor, dónde se encuentre, si está superficial, si está adentro, lo que fuera. Ya eso es una especialidad, ya la oncología como tal es una especialidad. Pero tiene básicamente tres protocolos de actuación, que es la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Eso hasta hace poco, eso era radioterapia y quimioterapia. Esos eran los tres primeros tratamientos. Ya se han ido implementando otros. Ahora, inmunoterapia es nuevo, la terapia hormonal también, que la usan en ciertos tipos de cáncer, trasplante de células madre, y biomarcadores también que se utilizan para identificar el tipo de cáncer. La cirugía, que es quizás el más antiguo de todos los procedimientos, es, como dice el nombre, extirpar el cáncer del cuerpo. Eso ya existirán diferentes tipos de cirugías dependiendo de la localización, si está superficial, si está más profundo. Ya eso es un criterio que lo determinará el cirujano. Radioterapia, como ustedes saben, es el uso de radiaciones ionizantes para tratar de disminuir el tamaño del tumor. ¿Ustedes recuerdan cuáles los cambios que producen las radiaciones a nivel de los tejidos? Que yo se lo di en radiología. ¿Quién me lo comenta? Tres modificaciones. Altera la modificación del ADN. Yo no estuve con usted, pero... No, ¿cómo es? Que altera la modificación del ADN. Eso a nivel de las células, pero a nivel de los tejidos. A nivel de las células produce cambios de modificación en el ADN y conversión del agua intracelular en agua oxigenada. Eso es a nivel de las células, pero a nivel de los tejidos tiene tres cosas que produce, que es lo que se llama hipoxia, hipocelularidad e hipovascularidad. Disminuye la concentración de oxígeno, la cantidad de vasos sanguíneos y la cantidad de células. Es decir, por eso la radioterapia funciona, porque, por decirlo así, frena para el crecimiento, hipoxia, hipocelularidad e hipovascularidad. Esas tres cosas las detiene. Nos quedan 10 minutos. Seguimos, cuando se acabe volvemos otra vez. Vamos a ver. Como dice ahí, la radioterapia es usar grandes dosis de radiación para destruir la célula maligna y reducir el volumen. Eso es parte del tratamiento. Recuérdese primero la cirugía, después la radioterapia para reducirlo y después la quimioterapia, que es el tratamiento ya que se utiliza generalizado, por decirlo así, para perseguir las células que se han regado. O sea, eso es la quimioterapia. Dímelo. Pero la radioterapia no es selectiva, ¿no? Con relación a la célula. Claro, los radioterapeutas saben la cantidad de radiaciones que tienen que emplear de acuerdo al tipo de tumor. No es lo mismo un tumor que esté en el hígado, un tumor que esté en el hueso, un tumor que esté en la parótida, un tumor que... O sea, los radioterapeutas tienen que saber a qué estructura que van a atacar y tienen que saber la cantidad Doctor. Dime.
Con relación a eso, en la quimioterapia es todo lo contrario, o sea, la quimioterapia se lleva tanto las células malas como las células buenas, por eso es que a las personas, un ejemplo, se le cae el pelo, se ponen más delgadas y eso. Ah, sí, no, porque eso va, no, porque eso lo vamos, eso lo es, yo creo que eso se lo hablé yo en radiología cuando hablaba, existen distintas graduaciones, o sea, no todos los tejidos responden de la misma manera. Hay tejidos que son más radiosensibles, por ejemplo, las células germinales, las células reproductores, las células de la piel, del tejido conjuntivo son más radiosensibles, las células óseas son menos radiosensibles, las células de riñón. Entonces, ¿qué pasa? Las células que se reproducen más rápidamente, ¿cuáles son las células que se reproducen más rápidamente? La de la piel, los cabellos, la mucosa. Entonces, por eso las radiaciones atacan esas células y hacen que se le caiga el pelo, que le dé náusea, que le dé vómito y que le produzca anemia, porque los tejidos no tienen el mismo nivel de respuesta a la radiación. Entonces, o sea, eso se lo digo en radiología, pero se lo recuerdo ahora porque algunos no dieron la radiología conmigo. Doctor, dime, ¿y en la quimioterapia también se utiliza radiaciones? No, la quimioterapia son medicamentos que actúan selectivamente. Yo estoy hablando de la quimioterapia. De la quimioterapia que actúan selectivamente, cayéndole atrás a las células cancerosas. Como te digo, pero no es que atacan todas las células. Lo que pasa es que hay células que son más sensibles que otras. Por ejemplo, la célula de la piel, del cabello, se cae más rápido. La célula de recubrimiento del tubo digestivo, por eso le da náusea. La célula sanguínea, por eso le da anemia. Es decir, hay células que son más sensibles y por eso ocurren esas respuestas, pero no es que se las llevan todas, porque la intención entonces mataría al paciente. Lo que pasa es que hay células que se reproducen más rápidamente que otras y entonces esa es la que sobre esa también la quimioterapia actúa independientemente de la acción que tenga sobre las células cancerígenas. Como dice aquí, eso la radioterapia, lo que hace la intención es tratar de reducir el tamaño del tumor para hacerlo más manejable, o sea, cirugía, quimio y radio. A veces hay que alterar el orden del procedimiento. A veces hay que usar la radioterapia. Si el tumor es muy grande, oigan esto, si el tumor es demasiado grande, entonces hay que cambiar el protocolo y darle radioterapia primero para achicarlo y luego operarlo. Esperar un tiempo. Casi siempre, habitualmente, se da primero la cirugía, después la radio y después la quimio, pero a veces hay que invertir o cambiar el orden y hacer la radioterapia primero para disminuir el tamaño del tumor y luego operarlo. Eso ya es un criterio que en los hospitales hay una cosa, lo que se llama comisión de tumores, que tú te reúnes, tanto el cirujano, el quimioterapeuta con el radioterapeuta, tienen que reunirse y analizar cada una de esas condiciones. ¿Qué vamos a hacer primero? No, en este caso, como está, vamos a hacer primero esto. ¿Qué vamos a hacer primero esto? No, en este caso se quita el tumor y se le da radioterapia. En este caso, no, en este caso este tumor está demasiado grande y operarlo es un riesgo, entonces hay que darle la radioterapia primero para achicarlo. Todo eso en los comités de tumores, esas reuniones se hacen cuando se van a operar casos complicados para que nadie se eche la responsabilidad por sí solo, que sean comités de tumor y todo eso se escribe, todos esos protocolos se aclaran bien, ¿usted me entiende? No es que nadie se vaya encima en la carga de la decisión. Eso se pondera y se analiza y todo el mundo aporta, todo el mundo hace sus comentarios. Doctor. Dime. Entonces la quimioterapia causa más daños que la radioterapia, ¿verdad? Bueno, es que todos, imagínate, estamos bregando con un enemigo que se reproduce. La quimioterapia no causa más daño. La quimioterapia lo que hace es que persigue, que ataca las células cancerosas, pero también toca algunas, como no, algunas de las células que se reproducen más rápidamente. Exacto, por eso pregunto. Sí, pero no es que causa más daño. Lo que pasa es que se lleva las malas, pero también se lleva algunas de las buenas, de las que son más sensibles. No de las buenas, de las células regulares que son más radiosensibles. Ese es el criterio. Realmente estamos trabajando con un enemigo muy difícil, entonces tú tienes que ver, poner en una balanza riesgo versus beneficio, tú sabes. Eso no es una cosa que no es matemático eso, inclusive depende de la edad de cada paciente, de la condición sistémica, si el paciente tiene alguna enfermedad sistémica agregada que pudiera complicar o no el proceso, ¿sabes? Eso no es tan sencillo como soplar y hacer botella, no es soplar, eso tiene sus complicaciones. Quimioterapia, como dice ahí, es el uso de fármacos para destruir las células cancerosas, lo que hablábamos, pero son bastante selectivos de acuerdo al tipo de tumor.
se utiliza la quimioterapia que sea necesaria, pero siempre todas tienen sus efectos colaterales, todos los medicamentos, todos, aún una aspirina, que es lo más sencillo, tiene efectos colaterales, te puede crear trastorno de coagulación o irritarte, sacarte una úlcera, todo eso, pues te puede dar una reacción anafiláctica. Ningún medicamento está exento de complicaciones, ninguno, por más sencillo que sea, porque la condición de cada paciente son distintas. Ahora, con lo que se está, con lo que se llama el proyecto Genoma Humano, que se está estudiando, vamos a decir, la composición de cada una de las células, la propensión a sufrir una enfermedad, entonces ya cuando se vaya descifrando parte del proyecto Genoma Humano, entonces ya se podrá hacer, vamos a decir, que una medicina a la carta. Si tú sufres de tal cosa, pero te analizan tu genoma y tú dices, no, en este caso lo que funcionaría sería esto, o sea, es una medicina a la carta, un antibiótico a la carta, todo de acuerdo a cada persona, de acuerdo a lo que se pueda presentar. Como dice ahí, hay que conocer los efectos secundarios también y cómo se usan. Todas esas cosas no son tan sencillas. Miren ahí, ¿qué dice ahí? Vamos a ver, ¿qué dice ahí? La quimioterapia consiste en el empleo de medicamentos citostásicos para tratar el cáncer. Es una de las 5 modalidades de tratamiento que ofrecen curación, control o paliación. Las restantes son cirugía, radioterapia, hormonoterapia y modificadores de la respuesta biológica. ¿Qué quiere decir esa palabra citostáticos? ¿Quién me dice? ¿Quién me Estáticos que no permite que se siga reproduciendo? Exactamente. Es lo que te digo. O sea, es células. Exacto, o sea que para el crecimiento. Esa es la idea de parar el crecimiento de las células malignas, de las células cancerígenas. Por eso esa es la idea de la quimioterapia. Inmunoterapia, esa es otra también, reforzar el sistema inmunitario. Esas son otras disciplinas nuevas que están surgiendo para coadyuvar al tratamiento de esas lesiones. Terapia dirigida para tratar el cáncer. Ataca los cambios de la célula cancerosa que la lleva a dividirse. Terapia hormonal también. Hay algunos cánceres que se tratan con hormonas también. Algunos cánceres de ovario, todo tipo de cosas que lo están tratando con hormonas. No con esos métodos ni con quimio, ni con radio, ni con cirugía, sino con hormonas también, porque es así. Como dice ahí, eso hace lento o frena el crecimiento, sobre todo en cánceres de mama y de próstata. Lo que yo quiero con esto es darle a ustedes una visión para que puedan entender algunas cosas que se le pueden presentar con un tipo de paciente que les caiga, como le va a caer, porque como les comento siempre, cada vez van a ir más pacientes médicamente comprometidos al consultorio del odontólogo que a cualquier consultorio de un cirujano plástico, por decirle algo, o de cualquier otro. Al odontólogo va a tener que ir todo el mundo, porque todo el mundo tiene dientes y tiene problemas. Y si no tiene dientes, también tiene que ir para que le pongan los dientes. Ustedes me entienden, si tiene, porque tiene, y si no tiene, porque no tiene. Entonces hay que prepararse mentalmente para uno estar en condiciones de poder manejar ese tipo de cosas. Trasplante de células madre, bueno, eso está todavía como que va y como que viene. Eso se está experimentando y hay muchas cosas. Le guardan a los niños cuando nacen.